Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Aquí tenéis a Imanol una semana más para daros a conocer el siguiente capítulo del libro Una voz de amonestación, el libro que escribió Pali Pepra, este hombre que tuvo en sus manos el libro de Mormón y que no paró hasta leerlo por completo, ni comía ni dormía. Este hombre era todo un todoterreno. Bien, murió porque eh, fue una de sus es decir, matrimonios plurales, de su última mujer, creo que la número 12, eh, quiso ir a su casa por sus hijos y el exmarido, porque todavía no estaba divorciada, solamente estaban separados, eh, pues mató a Padre Pepram en venganza por llevarse lo que era suyo. Entre comillas, es decir, que no, yo no apruebo este tipo de muertes. Bien, hoy en el capítulo 4 de Una voz de amonestación de Padre Pepram, vamos a ver el libro de Mormón y vamos a ver quizás cosas que podría chocar, como que el origen de los indios americanos. Es decir, hoy sabemos que los indios americanos, su origen provenía de Asia, no del pueblo judío, no de África, ¿eh? Porque por estudio de ADN, etcétera, etcétera. Bien. Para mí, para aquellos que no lo sepan, eso lo digo yo ahora, el libro de Mormón es un libro tan fantasioso, es decir, de ciencia ficción como pues lo es El Señor de los Anillos o Harry Potter. Es decir, es un ejemplo. O en mi caso, aquí en España, es decir, un libro digamos, de fantasía como es El Quijote, de Miguel de Cervantes. Así que el libro de Mormón es falso. Es mi opinión, es lo que yo he llegado a deducir tras mucho tiempo de estudio y de análisis de este libro. Pero vamos a ver el capítulo 4 de una buena demostración. Procuraré esta vez no hablar mucho, salvo que sea necesario. ¿De acuerdo? Es decir, comentar en el capítulo. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a leer el capítulo 4 de una voz de amonestación de Pali Pepra. Aquí le tenemos. Bien. Lejos de aquí, oh lúgubre visión, la musa ha hallado a más noble inspiración. Su lira nuevas glorias cantará, que el mundo con asombro mirará. Ved de los cielos baja en potestad, un ángel con la luz de la verdad. De nuevo el Evangelio va a impartir su plenitud al hombre restituir. La tierra obediente rinde ya, la historia ocultada siglos ha. El sabio confundido enmudeció, el arrogante de temor tembló. En mano es combatida la verdad por religiosos llenos de maldad. Sus artificios mil fracasarán. Los hombres, la verdad, tendrán que oír de las tinieblas a la luz salir. Los sacerdotes asalariados combaten la verdad. Mientras la oscuridad cubría la tierra y densas nieblas a sus habitantes, todo hombre andaba por su propio camino buscando la manera de sacar provecho. El Señor había guardado el silencio por mucho tiempo y el pueblo se hacía la ilusión de que la voz de la inspiración no volvería a resonar en los oídos de los mortales para perturbarlos o molestarlos en sus carreras de pecado. Unos pocos, sin embargo, esperaban el consuelo de Israel y clamaban a Dios que llegara el día anhelado en el que volaría un ángel por el medio del cielo trayendo el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. De pronto se oye una voz en el desierto, llega la proclamación a los oídos de los mortales y se oye un testimonio entre ellos que penetra en lo más recóndito de sus corazones. Inmediatamente los paganos empiezan a encolerizarse y el pueblo se imagina cosa vana. Los ministros con voz amonestadora gritan: impostores, falsos profetas, cuidado de los engaños, etc. Y los profesores de religión
El borracho, el blasfemo, el instruido y el ignorante no tardan en aprenderse el clamor y servirle de eco, de manera que repercute desde un extremo del país hasta el otro por mucho tiempo. Y si por fortuna alguno conserva la calma y pregunta francamente, ¿qué pasa? La respuesta que recibe es la siguiente. Nosotros mismos no sabemos muy bien de lo que se trata, pero basta decir que han aparecido unos individuos que a semejanza de Pablo testifican el ministerio de ángeles o alguna revelación o inspiración como si esta época de alumbramiento fuese a volver a la tierra la religión de los días antiguos y la fe que en un tiempo tuvieron los santos, por tanto, no solo corren peligro nuestros santificios, sino que probablemente se hablará contra nuestros sistemas modernos de religión, que se basan en la sabiduría y ciencia de hombres que carecen de inspiración directa, y de este modo llegará a ser despreciada su magnificencia que todo el mundo actualmente adora. De nuevo todos gritarán en alta voz, diciendo, grande es la sabiduría del hombre, grandes son los sistemas de la teología moderna, grande la prudencia de los sacerdotes sin inspiración que vienen entre nosotros con facilidad de palabra y con la ciencia de los hombres, resueltos a no saber otra cosa entre nosotros sino sus propias opiniones y credos. Sus palabras y predicciones son según las palabras halagadoras del conocimiento de los hombres, no con la demostración del espíritu y del poder, porque eso ya dejó de ser, pues ha de fundarse en nuestra fe, no en el poder de Dios, mas en la sabiduría del hombre. Confusión palpable entre los críticos del libro de Mormón. En medio del estruendo, clamor y prejuicio de un mundo contrario, es difícil lograr que la gente entienda los hechos relacionados con uno de los asuntos más importantes que jamás se han presentado para la consideración del género humano. El libro de Mormón quizá ha sido menos entendido y más mal interpretado por el mundo en general que cualquier otra publicación que ha salido a la luz. Todos los países se han visto inundados, por decirlo así, de publicaciones contra dicho libro, muchas de ellas escritas por personas que jamás han visto el libro o por aquellos que solamente han examinado una o dos páginas o han hojeado el libro con prejuicio y la determinación de hallar faltas en él. Algunos lo han pintado como un romance, otros como una Biblia nueva que tiene por objeto reemplazar la Biblia o eliminarla por completo. Mientras que por una parte no ha faltado quienes hayan dicho que es un disparate, que no vale la pena leer, otros lo han declarado la obra literaria más ingeniosa que jamás se ha escrito. Ha sido criticado por ser tan semejante a la Biblia y por concordar tanto con ella. Por otra parte, algunos lo condenan por no ser como la Biblia y por no estar de acuerdo con ella, mientras que unos lo denuncian por ser notoriamente corrupto, inmoral y blasfemo en sus principios, otros lo han condenado por ser tan excesivamente puro y moral en sus principios que solo tiene por objeto engañar. Bien, me choca esto de lo que ha dicho aquí. Ha sido criticado por ser tan semejante a la Biblia. Por supuesto que es semejante a la Biblia. José Smith plagió muchas de las partes de la Biblia, incluidos Isaías, ¿eh? Porque porque es muy chocante, es decir, dos personas, pongamos una en el Nuevo Mundo y otra en el Antiguo Mundo, escriben exactamente igual. Y muchos dirán, ya, pues que Dios le revelaba. Sí, pero las dos personas, digamos, yo puedo recibir una revelación y, y otra persona puede recibir la misma revelación en el nuevo mundo. Y os digo que las dos decimos las cosas de diferente manera. Decimos lo que nos mandan decir, no decimos. ¿Eh? Eh, pero la forma de hacerlo es lo que cambia. No hay dos personas iguales. En cambio, aquí básicamente tanto Isaías como en el libro de Mormón está lo mismo escrito. ¿Y cómo es posible? Porque José Smith copió y plagió esta parte de Isaías, igual que plagió otras partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que no es de eso asombrar que sea semejante a la Biblia. Pero, la han criticado, pues, por supuesto que hay que criticar porque es muy semejante a la Biblia. Es de crítica. Es, es, es de cajón, como se suele decir aquí.
Bien, para no voy a extenderme mucho más. Aquellos que quieran saber más pueden ver y ojear mis, mis vídeos. En uno de ellos hablo acerca de esto del libro Mormón, cuando hablo del libro vamos, de la carta al director del SEIN, al director del Seminario Instituto, escrito por Jeremy Ronas. ¿Eh? Bueno, ya continuamos. Un ministro, particularmente en un folleto de 60 páginas sobre este libro, lo condena por ser una mezcla extraña de fe y obras de la misericordia de Dios y la obediencia de sus criaturas. Algunas personas literarias han dicho que es demasiado antiguo en cuanto a su estilo, idioma y tema, y así da testimonio interno de su propia antigüedad, y otros lo han censurado por tener todas las trazas de un producto moderno, un libro de ficción, que ya os digo yo. Mientras que uno ha dicho que no contiene ninguna profecía clara sobre el futuro, cierto, cuyo cumplimiento o falta de cumplimiento podía servir como norma para juzgar sus méritos proféticos, otros han citado extensamente de sus profetas más claras y precisas relacionadas con circunstancias que están a punto de verificarse y lo han condenado por motivo de su claridad. En medio de esta declaración contraria se destaca nuestro deber de mostrar hasta dónde sea posible lo que realmente es el libro de Mormón. Buena pregunta esta. ¿Qué es el libro de Mormón? Cuando el Señor confundió las aguas en Babel, sacó de allí a una colonia y la condujo al continente occidental que hoy se conoce como América. Esta colonia, después de haber cruzado el océano en 8 barcos, se estableció en el país y con el transcurso del tiempo llegó a ser una nación muy grande que vivió en América más o menos 1500 años. Fueron por fin destruidos a causa de sus iniquidades aproximadamente 600 años antes de Cristo. Un profeta llamado Etel escribió su historia e hizo el relato de su destrucción. Etel vivió hasta presenciar su completa destrucción y escondió sus anales donde más tarde los halló una colonia de israelitas que vinieron de Jerusalén 600 años antes de Cristo y repoblaron las Américas. Esta última colonia se componía de descendientes de la tribu de José, que crecieron y se multiplicaron. Por último de ellos se desprendieron dos grandes naciones. Una de ellas fue la de los nefitas, por ser Nefi su fundador. La otra se llamó Lamanitas porque el nombre de uno de sus jefes fue Lamán. Los lamanitas llegaron a ser un pueblo errante, de cutis oscuro, de quienes son un resto los indios de las Américas. Esto no es cierto. Aquí ya, bueno, como ya he dicho, provienen los indios no nativos americanos, provienen de Asia. Los nefitas fueron una nación esclarecida y civilizada que el Señor favoreció altamente. Tuvieron entre ellos visiones, el ministerio de ángeles y el don de la profecía de generación en generación. Y por último fueron bendecidos con la aparición personal de Jesucristo después de su resurrección. De él recibieron la doctrina del Evangelio y el conocimiento de lo futuro a través de las generaciones subsiguientes. Pero después de recibir todas estas bendiciones y privilegios que les fueron conferidos, cayeron en una iniquidad terrible durante el tercer y cuarto siglo de la era cristiana, y por último fueron destruidos por los lamanitas. Esta destrucción ocurrió unos 400 años después de Cristo. ¿Quién era Mormón? Mormón vivió en esa época, era nefite profeta de Dios, mandado por el Señor. Hizo un compendio de los anales sagrados que contenía la historia de sus antepasados y las profecías y evangelios que habían sido revelados entre ellos. A estas añadió la historia de lo que ocurrió en sus días, además de la destrucción de su pueblo. Antes de su muerte, la historia compendiada quedó en manos de su hijo Moroni, que la continuó hasta como el año 421 después de Cristo. Por esa época depositó los anales cuidadosamente en la tierra, en un cerro que entonces se llamaba Cumora, el cual actualmente está situado en el distrito de Ontario, municipio de Manchester, estado de Nueva York. Lo hizo así a fin de protegerlos de los lamanitas que habían conquistado el país y procuraban destruir todos los anales que pertenecían a los nefitas. Esta historia quedó escondida o sellada desde como el año 421 hasta el 22 de septiembre de 1823, fecha en que la descubrió José Smith, hijo que fue dirigido por un ángel del Señor al sitio donde se hallaba depositada. Fueron entregadas las planchas de Mormón. La siguiente narración del descubrimiento y traducción de los anales de referencia así ha salido de la pluma de Orson Pratt. ¿A qué profundidad enterró Morón estos anales? No estoy en posición de determinar,
pero al tomarse en cuenta el hecho de que tenía unos 1400 años de estar sepultados y en una cuesta muy pendiente del cerro, no puede uno sino concluir que debe haber sido a una hondura apreciable, porque la tierra naturalmente se iría desgastando durante ese tiempo. Sin embargo, por hallarse cerca de la cima, quizá no llegaba a dos terceras partes de la tierra y se había deslavado. Otra circunstancia probable que también debe haber evitado que se desgastase la tierra fue que el cerro quedó cubierto de árboles después de la destrucción de los nefitas y sus raíces deben haber detenido la tierra. Sin embargo, sobre este punto cada cual puede sacar sus propias conclusiones y formarse sus propias especulaciones. Bien, si aquí está hablando de que Cumora estaba de estado en Nueva York, eh, hemos de suponer que Zanaela y los demás sitios también estaban por esa zona. Y sin embargo, por mucho que han excavado por Comora, porque se supone que ahí hubo una gran batalla, y sus alrededores no han encontrado prueba ninguna de hechos que comenta y que narra el libro de Mormón. Así que otra prueba de que el libro de Mormón es falso. Aunque muchos dirán, bueno, la ausencia de pruebas no es motivo para probar que el libro de Mormón sea falso. Allá cada cual. La navaja de Oca. Basta decir que se hizo una excavación de profundidad suficiente, en el fondo de la cual se colocó una piedra de tamaño adecuado, cuya superficie superior era lisa. En cada uno de sus extremos se puso una amplia cantidad de cemento, y en este, por los cuatro lados de dicha losa, bueno, entonces no se conocía el cemento, ojo, ¿eh? En cada uno de sus extremos se puso una amplia cantidad de cemento, y en este, por los cuatro lados de dicha losa, se colocaron verticalmente otras cuatro piedras para que descansara sobre la que servía de fondo. Con estas últimas cuatro se formó una caja, y donde los extremos de estas daban una con otra, también las unieron firmemente con cemento, para que no pudieran penetrar la humedad. Cabe aquí notar que la superficie interior de estas cuatro piedras que servían de lados a la caja también era lisa. Que listo era. Esta caja era de tamaño suficiente para dar cabida a un peto, como el que los antiguos usaban para protegerse el pecho de las flechas y armas de sus enemigos. Del fondo de la caja o del peto se levantaban tres columnas pequeñas, compuestas de la misma clase de cemento que se había usado en los extremos, y sobre estas tres columnas descansaban los anales. Esta caja que contenía la historia tenía por tapa otra piedra, lisa por el lado de adentro y redonda por la parte exterior. Cuando por primera vez la vio José Smith la mañana del 22 de septiembre de 1823, se podía distinguir parte de la piedra sobre la superficie del suelo, mientras que las orillas estaban cubiertas de tierra. Por esto se podrá ver que no importa a qué profundidad Moroni había enterrado esta caja al principio, ya había pasado el tiempo suficiente para desgastar la tierra a tal grado que fácilmente podía descubrirla cualquiera que fuese dirigido al lugar, y a la vez no tanto así que llamara la atención a quienes pasara por allí. Después de llegar al sitio donde se hallaba, con tan solo remover la tierra que cubría las orillas y tras un ligero esfuerzo para levantar la tapa, su contenido quedó manifestado a sus ojos. Morón instruye a José Smith. Mientras veía y contemplaba aquel tesoro sagrado con asombro y espanto, y aquí el ángel del Señor que previamente lo había visitado, de nuevo le apareció. Su alma quedó iluminada de nuevo como en la noche anterior. Fue lleno del Espíritu Santo. Los cielos fueron abiertos y la gloria del Señor brilló alrededor y descansó sobre él. En medio de su contemplación y admiración, el ángel le dijo, mira, y mientras hablaba el mensajero celestial, José Smith vio al príncipe de las tinieblas rodeado de sus innumerables huestes. Todo aquello se desplegó a su visión, y el ángel le declaró, todo esto te he mostrado, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y los poderes de las tinieblas, para que de aquí en adelante conozcas los dos poderes y nunca te dejes vencer por aquel inicuo. He aquí, lo que impulsa y conduce a lo bueno y a hacer lo bueno es de Dios, y lo que no es del inicuo. Es este el que llena el corazón de los hombres de maldad para que anden entre tinieblas y blasfemen a Dios, y así sabrás de hoy en adelante que sus vías llevan a la destrucción, mas hacia el camino de santidad es paz y sosiego. Ahora ves por qué no pudiste retener estos anales, que el mandamiento es estricto.
y que si se han de obtener estas cosas sagradas será por la oración y por obedecer fielmente al Señor. No se han depositado aquí con objeto de acumular ganancias y riquezas y granjearse la gloria de este mundo. Fueron selladas por el poder de la fe y por motivo del conocimiento que cierran. No tienen valor alguno a los hijos de los hombres, sino para su instrucción. En ellas está contenida la plenitud del Evangelio de Jesucristo, cuando fue dado a los habitantes de esta tierra y cuando fuere traído por el poder de Dios, será llevado a los gentiles, muchos de los cuales lo recibirán, y después la descendencia de Israel será traída al jardín de su Redentor, también por obedecerlo. Los que guardaron los mandamientos del Señor en esta tierra, así lo pidieron a Él, y por la oración les fue prometido que si acaso sus descendientes transgrediesen y cayesen, se guardaría una historia para que llegara a sus hijos en los últimos días. El destino sagrado del libro de Mormón. Estas cosas son sagradas y deben permanecer así, porque se debe cumplir la promesa del Señor concerniente a ellas. Ningún hombre puede obtenerlas si su corazón es impuro, porque contienen lo que es sagrado. Con ellas el Señor efectuará una obra grande y prodigiosa o maravillosa. La potencia de los sabios se disipará y el entendimiento del prudente quedará oculto, por motivo de que se ha de manifestar el poder de Dios. Aquellos que dicen conocer la verdad, más andan entre engaños. Temblará de ira, mas el corazón de los fieles será consolado con sus señas y maravillas, con dones y sanidades, con las manifestaciones del poder de Dios y con el Espíritu Santo. Mm. Bueno, quiero comentaros un poco concerniente a esto, porque quizá pase desapercibido, pero vamos a leerlo otra vez. Voy a leer desde aquí hasta aquí. Estas cosas son sagradas y deben permanecer así porque debe cumplir la promesa del Señor concerniente a ellas. Ningún hombre puede obtenerlas si su corazón es impuro, porque contienen lo que es sagrado. Bien, estos, los que no conocen la historia de José Smith, tiene que ver con su tiempo en el que él era buscador de tesoros. Y esta parte es exactamente lo que él decía cuando él buscaba tesoros. Le contrataban para buscar tesoros. Y entonces no la encontraba. Y entonces decía, ningún hombre puede tenerla si su corazón es impuro. Es decir, José Smith les decía exactamente esto. Ningún hombre puede obtenerla si su corazón es impuro, porque contienen lo que es sagrado. Y sí, entonces decía, iba a buscar el tesoro. Me dijiste que estaba a 300 metros. Ya, pero que aquí alguno lo ha hecho con avaricia, con mala intención, tal cual, pim, pam. Y el espíritu marino lo ha metido todavía más adentro, y a excavar más adentro, más adentro. La maldad ha sepultado todavía, ha llevado el tesoro que estaba ahí, todavía más adentro. Pero se percataban de que no había ningún indicio de que sí, pues si hay un tesoro aquí, tiene que haber rastros o pruebas de ello. Sí, yo meto un cofre en un agujero, si algo, y si lleva eso más abajo, tiene que quedar la forma de la caja, el cajón. Bueno, pues ya digo, esta parte tiene mucho que ver con la vida de José Smith cuando era buscador de tesoros, que decía que que no se encontraban porque tenían su corazón en impuro, etcétera, etcétera. Vamos, continuamos leyendo. Ahora se te ha manifestado el poder de Dios, así como nos llegamos aquí, ¿eh? Nos llegamos aquí. Ahora se te ha manifestado el poder de Dios, así como el de Satanás. Ves que no hay cosa deseable en las obras de tinieblas que no pueden traer la felicidad, que los que son vencidos por ellas son miserables. Por otra parte, los justos son bendecidos con un lugar en el reino de Dios, donde los rodea un gozo inefable. Allí descansan fuera del poder del enemigo de la verdad, donde ninguna maldad puede perjudicarlos. Se ven coronados con la gloria de Dios y continuamente participan de su bondad y disfrutan de su sonrisa. He aquí, no obstante, que has visto esta grande manifestación de poder, mediante el cual siempre podrás discernir a aquel inicuo. Te doy aún otra señal, y cuando se cumpla sabrás que el Señor es Dios y que cumplirá su promesa.
y que el conocimiento que se encierra en estos anales irá a toda nación, tribu y lengua y pueblo bajo todos los cielos. ¡Buah! Moroni predice la persecución de los santos. Esta es la señal. Cuando empiecen a conocerse estas cosas, es decir, cuando sea notorio que el Señor te ha mostrado estas cosas, las obras de iniquidad procurarán vencerte, circularán mentiras a fin de destruir tu reputación y también intentarán quitarte la vida. Mas recuerda que si eres fiel y que si en lo futuro sigues obedeciendo el mandamiento del Señor, serás protegido para que puedas sacar a la luz estas cosas, porque en el debido tiempo, en de nuevo te dará mandamiento de venir por ellas. Luego que hayan sido interpretadas, el Señor dará el santo sacerdocio a algunos para que empiecen a proclamar este evangelio y bautizarle en el agua, y más tarde tendrán el poder para conferir el Espíritu Santo por la imposición de manos. Entonces aumentará más y más la persecución, porque serán reveladas las iniquidades de los hombres, y los que no estén fundados sobre la roca intentarán destruir la iglesia. Sin embargo, cuanto más sea perseguida, mayor será su crecimiento, y se extenderá cada vez más aumentando el conocimiento hasta que sean más identificados los que son de ella y reciban una herencia donde la gloria de Dios los cubrirá. Cuando esto acontezca y todas las cosas estén preparadas, serán reveladas las 10 tribus de Israel en este país del norte, donde han estado por mucho tiempo. Y cuando esto sea cumplido, se realizarán las palabras del profeta, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. A pesar de que los obradores de maldad procurarán tu destrucción, el brazo del Señor será extendido y saldrás triunfante si guardas todos sus mandamientos. Tu nombre será conocido entre las naciones, porque la obra que el Señor efectuará por tus manos causará que los justos se llenen de gozo y los malvados de ira. Aquellos recordarán tu nombre con honor, estos con vituperio, pero a la vez con terror por causa de la obra grande y prodigiosa que vendrá tras la manifestación de la plenitud del Evangelio. Ahora ve, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti y sé diligente en guardar sus mandamientos, y Él te liberará de las tentaciones y todos los lazos y artimañas del inicuo. No olvides orar a fin de que tu entendimiento se fortalezca para que cuando se te manifieste tengas el poder para escapar de la maldad y puedas obtener estas cosas preciosas. Descripción de las planchas de oro. Esto es bueno, esto es bueno. Declararemos aquí que los párrafos anteriores son extractos de una carta escrita por Oliverio Calderi, la cual se publicó en uno de los números del periódico de los Santos de los últimos días, Messenger, Mensajero y Defensor. Por boca del ángel se comunicaron muchas otras instrucciones a José Mí, que no escribimos esta obra. Sin embargo, los puntos más importantes quedan comprendidos en la relación anterior. Durante los 400 años siguientes, frecuentemente recibió instrucciones del mensajero celestial, y la mañana del 22 de septiembre de 1827, el ángel del Señor le entregó las planchas. La historia se hallaba grabada en planchas que contenían la apariencia de oro. Aquí, esto es importante. Aquí dice que tenía la apariencia de oro, porque si fueran de oro de verdad, pesarían tanto que no la podían ni levantar. Cada plancha o hoja medía aproximadamente 7 pulgadas de ancho por 8 de largo y menos gruesa que la hoja de lata. Por ambos lados estaban llenas de grabados en caracteres egipcios y dispuestas en un tomo, como las hojas de un libro. Se hallaban sujetas por medio de 3 anillos que atravesaban el conjunto de uno de sus extremos. El volumen tenía aproximadamente 6 pulgadas de espesor y parte de él estaba sellado. Los caracteres o letras que se hallaban sobre la parte que no estaba sellada eran pequeños y estaban hermosamente grabados. El libro entero indicaba de muchas maneras la antigüedad de su construcción, así como mucha habilidad en el arte de grabar. Con los anales se descubrió un instrumento curioso llamado por los antiguos el Urim y Tumim, el cual se componía de 2 piedras transparentes, limpiadas como el cristal, colocadas en 2 aros de un arco que los videntes usaban en tiempos antiguos. Era un instrumento por medio del cual recibían revelaciones de cosas distintas o de cosas pasadas o futuras, una especie de gafas. El populacho intenta robar las planchas. Mientras tanto, habiéndose informado que José Mí había visto visiones celestiales y que había descubierto unos anales sagrados, los vecinos que vivían alrededor empezaron a ridiculizar aquellas cosas y a mofarse de ellas. Después que recibió las cosas sagradas y mientras se dirigía a casa a través de los campos, fue asaltado por 2 rufianes que se habían escondido con objeto de robarle los anales.
Uno de ellos le asestó un golpe con un garrote antes que él pudiera darse cuenta de su presencia, pero siendo fuerte y grande de estatura, hizo un tremendo esfuerzo, se libró de ellos y corrió hacia su casa. Lo persiguieron hasta que llegó cerca de la residencia de su padre, y entonces, temiendo ser descubiertos, sus enemigos huyeron por otro camino. No tardó la noticia de su descubrimiento en extenderse por toda aquella región. Informes falsos, representaciones erróneas y viles calumnias se diseminaron por toda la dirección, como si fueran las alas del viento. Frecuentemente se metían en la casa grupos de personas con malas intenciones. Varias veces dispararon contra él y apenas escapó. Se empleó cuanta artimaña pudieron inventar para quitarle las planchas. Hallándose continuamente en peligro de estas bandas de malhechores, por fin decidió partir de allí e irse a Pensilvania. Por consiguiente, recogió sus cosas y, escondiendo las planchas en un barril de frijoles o porotos, emprendió su viaje. No había caminado gran cosa cuando lo alcanzó un agente de policía con una orden de registro. Muy confiado en que indudablemente tendría las planchas, se puso a buscar con toda diligencia, pero quedó muy chasqueado cuando no pudo encontrarlas. Antes de poder llegar a su destino, de nuevo lo detuvo otro agente con el mismo objeto, y después de registrar minuciosamente el cargo de su contenido, se fue tan chasqueado como el primero, por no poder descubrir lo que andaba buscando. Sin más molestias, continuó su camino hasta que llegó a la parte norte del estado de Pensilvania, cerca del río Susquehanna, donde vivía su suegro. Se traducen las planchas por el poder de Dios. Bien. Habiendo hallado una casa, comenzó a traducir los anales por el don y poder de Dios, con la ayuda del Durín y Tumín. Debe ser el sombrero y la piedra que está dentro. No teniendo mucha habilidad para escribir, se vio obligado a emplear un amanuense, un escribiente, que escribiera la traducción según él la dictaba. Mientras tanto, hizo una copia de algunos de los caracteres originales, junto con su traducción, la que llevó consigo a la ciudad de Nueva York un señor llamado Martin Harris. Allí la presentó a un caballero instruido llamado Antón, que afirmaba conocer extensamente muchos idiomas, tanto antiguos como modernos. Examinó los caracteres, mas no pudo descifrarlos correctamente, pero dijo que si le llevaban los anales originales, él podría ayudar a traducirlos. Volviendo a nuestra relación, pero José Smith continuó la obra de la traducción según se le permitían sus circunstancias económicas, hasta que terminó la parte de los anales que no estaban sellada. La parte traducida llevaba por título El Libro de Mormón. Pues si no fuera por el elemento milagroso, dice el impugnador, el libro sería considerado como uno de los descubrimientos más grandes del mundo, que el mundo ha conocido. Si uno hubiese estado arando o cavando un pozo o un sótano cuando accidentalmente descubrió unos anales en los que se relataba la historia antigua del continente americano y sus habitantes originales, junto con el origen de las tribus indias que hoy lo habitan, y esta historia nada hubiera tenido que ver con Dios o ángeles o inspiración, todos los sabios de América y Europa la habrían recibido como uno de los descubrimientos mayores y de más importancia de la época moderna, ya que revelaría el misterio que hasta entonces había desafiado a todos los investigadores del mundo erudito. Todo periódico se habría visto lleno de las alegres nuevas, mientras que su contenido hubiera arrojado al mundo un torrente de luz sobre temas que han estado ocultos en el laberinto de la incertidumbre y la duda. Mas, ¿quién puede rebajarse y humillarse al grado de recibir en esta época de alumbramiento que se destaca por su religión y erupción, cosa alguno que venga por conducto del misterio de ángeles y por medio de la inspiración? Esto es demasiado. Quizás tales cosas se oponen a la sabiduría y popularidad de la época. A esto yo respondo que el Señor sabía todo esto antes de revelarlo. Era la cosa principal que tenía en su mente. Es precisamente su manera de obrar con los hijos de los hombres. Está especulando aquí, ¿eh? Él siempre sigue un camino distinto del que le señala la sabiduría del mundo, a fin de confundir al prudente y desvanecer el entendimiento del sabio. Escoge a los hombres de condición humilde, a los sencillos de ignorante y los que son despreciados, para efectuar su obra y realizar sus propósitos, a fin de que así ninguna carne se vanaglorie de su presencia. Oh sabios instruidos, vosotros que despreciáis la sabiduría que viene de lo alto, ¿no sabéis que toda vuestra sabiduría es necedad para Dios? ¿No sabéis que tenéis que volveros como niños pequeños y estar dispuestos a aprender sabiduría del último de sus siervos,
o pereceréis en vuestra ignorancia? Promesas extendidas a Efraín y su posteridad. Mas, ¿qué evidencia recogemos de las Escrituras concerniente a la inauguración de esta gloriosa obra? Vamos a procurar demostrar: uno, que América es una tierra que ha sido prometida a la posteridad de José; dos, que el Señor les revelaría su verdad así como a los judíos; y tres, que su historia iba a salir a la luz y que testificaría, junto con la historia de los judíos, el tiempo de la restauración de Israel en los últimos días. Vamos primero al capítulo 48 de Génesis. En la bendición que Jacob pronunció sobre los hijos de José se expresó de esta manera: multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Y en la misma bendición también dijo, refiriéndose a Efraín: su simiente será plenitud de gente. Si ponemos junto el sentido de estas palabras, resulta que Efraín iba a ser multitud de naciones en medio de la tierra. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob profetizó tocante a José mientras lo bendecía y le prometió que sería ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y causáronle amargura y asestáronle y aborrecieronle los arqueros, mas su arco quedó en fortaleza. Más adelante añade: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Preguntaré ahora: ¿quiénes fueron los progenitores de Jacob y qué fue la bendición que se les dio? Abraham y Isaac fueron los progenitores, y la tierra de Canaán fue la bendición que se les confirió o lo que Dios prometió que poseerían. Debemos recordar que Jacob confiere a José una tierra mucho más extensa que la de Canaán, mayor aún que la que sus padres le habían dejado, porque la bendición de José iba a extenderse hasta el término de los collados eternos. Coloquémonos entre Egipto, donde en esa época se hallaba Jacob, y así meditemos hasta el término de los collados eternos. Vendremos a parar en la parte central de América. También dicen los profetas con relación a Efraín: él bramará como león, y los hijos de Efraín se moverán azorados del occidente. Pongamos estos versículos juntos y ¿qué tenemos? Primero, que Efraín iba a crecer hasta llegar a ser multitud de naciones en medio de la tierra. Segundo, José iba a ser bendecido con una herencia muy extensa que llegaría hasta América. Y tercero, quedaría al oeste de Egipto o Jerusalén. Palo de Efraín. Si el mundo busca de un polo hasta el otro, no podrá hallar multitud de naciones en medio de la tierra que sean descendientes de Efraín, a menos que sea en América, porque el centro de las otras partes de la tierra están habitados por razas mixtas que se han originado en muchas fuentes. Si esto fuera verdad, estaría estupendo, pero ya repito, los nativos americanos son descendientes de Asia, principalmente. Así que no han encontrado pruebas de que sus orígenes sean africanos, porque los judíos provienen de África. Así que esta parte queda anulada simplemente por, eh, por el análisis del ADN, ¿eh? Por la ciencia. ¿eh? No llegamos aquí. Por otra parte, aquí se escogió un país casi sin límites, apartado del resto del mundo y habitado por una raza de hombres cuyo origen es palpablemente el mismo, aunque tan patentemente se hayan dividido entre muchas naciones. Sabemos que las escrituras no pueden ser traspasadas, por tanto estos pasajes deben referirse a América, por la sencilla razón de que no pueden aplicarse a ningún otro sitio. ¡Ey! ¡Milagro! ¡Apareció! ¡Ey! Y lo dice él, vale, Pepa, porque lo dice él, así tiene que ser. Venga, continuamos. En segundo lugar, vamos a demostrar que Dios se reveló a la posteridad de José o Efraín, que, como ya hemos aclarado, vivía en América. Para este fin citamos las palabras de Oseas 8:12, donde, refiriéndose a Efraín, dice por el espíritu profético: escríbile las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. Esta es una prueba positiva que no necesita comentarse. Las grandes verdades del cielo fueron reveladas a Efraín y fueron consideradas cosas extrañas. Escríbile las cosas grandezas de mi fuente tenía por cosas ajenas. No entiendo. Tercero, ¿es cierto que habían de salir a la luz los escritos poco antes del recogimiento de Israel? La respuesta es que sí. Según el capítulo 37 de Ezequiel, donde Dios le manda: tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, padre de Efraín,
y a toda la casa de Israel sus compañeros. Púntolos luego en uno con el otro para que sea uno en uno y será uno en tu mano. Es decir, el palo de Judá es la Biblia y el palo de José es el libro de Mormón, ¿eh? Para aquellos que no lo sepan. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondremos con él, con el palo de Judá, y haremos un palo, y será uno en mi mano. Que la Biblia y el libro de Mormón se juntan y son todo en uno. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las gentes a las cuales fueron y los juntaré con de todas partes. Y los traeré a su tierra. Y los haré una nación y una tierra. En los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. La verdad brotará de la tierra. Nada puede estar más claro que la profecía anterior. Se presentan dos escritos, uno de Efraín, el otro de Judá. El Señor tomará el de Efraín, lo pondrá con el de Judá, y los dos serán uno en su testimonio. Y de esta manera crecerán juntos con objeto de llevar a cabo el regimiento de Israel. El Salmo 85 habla claramente del asunto, refiriéndose a la exploración de Israel en sus propias tierras. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos pondrá en camino. Y el Salvador, al orar por sus discípulos, dijo: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad, utiliza escrituras como para fianzar lo que está diciendo, pero digamos que estas escrituras no prueban nada. Si lo miramos en sí, el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Es decir, como pone brotará de la tierra, ya lo podemos usar. Bueno, continuemos. Aquí, según estos anales, aprendemos que su palabra ha de brotar de la tierra, mientras la justicia mirará de los cielos, y que eso es interpretación en privado. Y que entonces Israel será puesto en los pasos de su camino y participará del futuro de su propia tierra. Jeremías, hablando del regreso final de Judá, Israel en su cautividad, dice en el versículo 6 del capítulo 3: le revelaré abundancia de paz y verdad. E Isaías, hablando del convenio eterno que los había de guiar, profiere esta extraordinaria y notable profecía. La simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Ahora quisiera preguntar si hay persona alguna que pueda decir que los indios de América son Israel, sino por revelación de Dios. Yo digo que no lo son. Lo dicen ellos, sí. Está intentando, sí, lo primero, intentando confundir a la gente. ¿Eh? Bueno. Por tanto, era un misterio oculto que se precisaba revelar oportunamente para llevar a cabo su recogimiento. Verdades reveladas por el libro de Mormón. De manera que hasta aquí hemos sacado de las Escrituras evidencia a favor de que una obra como el libro de Mormón iba a aparecer en estos días. Y esto sin considerar el capítulo 29 de Isaías. Pero alguien dirá, ¿qué valor tiene el libro de Mormón aunque sea verdadero? A lo que yo respondo. Primero, revela una historia de mucha importancia que hasta entonces era desconocida para el mundo. Segundo, revela el origen del indio americano. Mentira, que hasta ahora ha sido un misterio. Tercero, contiene profecías que aún están por cumplirse, las cuales se relacionan estrechamente con la generación actual. Cuarto, es sumamente claro en cuanto a los puntos de doctrina y tanto así que todos pueden entender y ver con sus mismos ojos si se esfuerzan por leerlo y si estudian el libro de Mormón, verán que es falso. También se podrá preguntar, pero ¿qué pruebas existen con referencia a testigos que puedan dar testimonio de que fue traducido por inspiración? Como respuesta me permito referiros al testimonio de los testigos que se hallan en las primeras páginas del libro de Mormón. De verdad, leer, es decir, ver mis vídeos o leeros o descargaros en la carta, la carta de Jeremy Gogones
al director del SEI. En ella vemos que estos testigos no vieron, incluso uno dice que lo vio con el ojo espiritual, ¿eh? Tocaron, sí, tocaron, pero imaginaros que yo pongo unos ladrillos envueltos con una tela y os digo, este es el libro, todo, sí, aquí está, pero está el libro, está una plancha, está lo que, el libro ahí, no, son ladrillos tapados con una tela, ¿eh? Así que esto no, él dice, él quiere refutarlo, pero no da pruebas de veracidad en sí, ¿eh? En cambio, los testigos, los testigos se ha demostrado que no vieron, sino, sí tocaron, pero no vieron con sus ojos las planchas. Allí, bueno, no llegamos aquí. Allí encontraréis testimonio tan positivo como cualquier otro que se ha hallado a las demás escrituras, concerniente a cualquier verdad que Dios haya revelado. En el testimonio de referencia, los testigos no solo testifican que vieron y palparon las planchas, sino que un ángel de Dios bajó de los cielos y puso las planchas delante de ellos, mientras que la gloria de Dios brilló alrededor y su voz habló desde los cielos y declaró que aquellas cosas eran verdaderas y que habían sido traducidas por el don y el poder de Dios. Entonces les mandó que dieran testimonio de ello a todo pueblo. Bendito sea el Dios de nuestros padres, ha visitado a su pueblo y el día que nace en lo alto clarea sobre nuestro errante mundo una vez más, pues no bien había sido traducido el libro y los hombres empezaban a dar testimonio de él cuando de nuevo bajó de los cielos el ángel del Señor y comisionó a los hombres para que predicaran el Evangelio a toda criatura y bautizaran en el agua para la remisión de sus pecados. En cuanto la gente empezó a creer en su testimonio y a recibir el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos mediante la imposición de manos en el nombre de Jesús. Los cielos fueron abiertos y mientras unos recibieron el ministerio de ángeles, otros empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pero, señales que siguen a los que creen en el libro de Mormón. Desde ese día muchos de ellos fueron sanados por la exposición de manos en el nombre de Jesús, y de esta manera la palabra de Dios creció poderosamente y prevaleció. Y así se han levantado miles para testificar que saben por sí mismos la verdad de estas cosas y que no dependen del testimonio de ningún hombre, porque estas señales seguirán a los que creyeren. Pues cuando un hombre cree la verdad mediante el testimonio de los testigos de Dios, entonces estas señales siguen, no solo a ellos, sino también a él. Si tiene el ministerio de ángeles, si ha sido al sanado o él mismo sana a otros por imposición de manos en el nombre de Jesús, si habla en otras lenguas o profetiza, entonces lo sabe por sí mismo. Y así se cumple la escritura que dice, el que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina que si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. De modo que la fe viene por el oír y el conocimiento por el obedecer. Mas el oír viene por la predicación y la predicación viene por el enviar, como está escrito. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Sin embargo, hay muchos que dicen, mostrarnos una señal y entonces creeremos. Hay que recordar que la fe no viene por las señales, sino las señales por la fe. No se dieron los dones para hacer creer a los hombres, sino como dicen las escrituras, los dones son para la edificación de la iglesia. Si fuese de otro modo, ¿por qué no se escribió la fe viene por los milagros en lugar de la fe viene por el oír? Siempre lo doy por sentado que el hombre y la mujer que exige una señal a fin de creer pertenece a una generación mala y adulterina, por no decir peor, porque cualquiera que desee seguir a Jesús con su corazón puro, deseando y orando con fe que pueda saber la verdad de estas cosas, el Señor se lo revelará y sabrá y dará testimonio, porque por el Espíritu de Dios distinguirán entre la verdad y el error, pues está escrito, mis ovejas oyen mi voz, y el que no venga a Jesús por medio de la fe nunca conocerá la verdad hasta que ya demasiado tarde descubra que las cosechas se han recogido, el verano terminado y su alma está aún por salvar. Arrepentíos y creed al Evangelio. De modo que la religión de Jesús, al contrario de los demás sistemas religiosos, sostiene su propio peso, trae la certidumbre y el conocimiento y no deja lugar a la imposición. Ahora declaro a toda gente, venid al Padre en el nombre del Hijo, no dudéis, sino creed como en los días antiguos y pedid con la fe las cosas que no necesitéis. No pidáis para satisfacer vuestras propias concupiscencias, antes con una firmeza que no pueda ser quebrada. Rogad que no cedáis a ninguna tentación, sino que podáis guardar sus mandamientos tan pronto como Él los manifieste a vosotros. Si hacéis esto y Él os revelare
que nos ha enviado como un nuevo y sepulcro convenio y que nos ha dado el mandamiento de predicar, bautizar y edificar su iglesia con los días antiguos, entonces venid y obedeced la verdad. Mas si no sabéis o no estáis satisfechos que nos ha enviado, entonces no aceptéis la doctrina que predicamos. De modo que por vosotros mismos caeréis o permaneceréis, y algún día sabréis, sí, el gran día en que toda rodilla se ha de doblar, todos sabréis que Dios nos ha enviado con la verdad para podar su viña por última vez, sí, con vigorosa poda. Las tradiciones hablan del libro de Mormón. Enseguida presentaremos mucha evidencia circunstancial de las antigüedades americanas, de las tradiciones de los nativos, etc. El primero igual citaremos de la obra del señor Elias Boudington. Se dice entre los hombres principales y más estimados y lo han recibido sus antepasados, que el libro que contiene los blancos, ellos una vez lo tuvieron y que mientras estuvo entre ellos, prosperaron muchísimo, etc. También dicen que sus padres disfrutaron de un espíritu divino extraordinario, por medio del cual predecían acontecimientos futuros y dirigían el curso común de la naturaleza. Transmitieron este poder a su descendencia con la condición de que obedecieran a las leyes sagradas y por ese medio descendieron copiosas bendiciones sobre su querido pueblo, pero ese poder tiene mucho tiempo de haber cesado por completo. El coronel James Smith, mientras estuvo preso entre los indios, anotó en su diario: tiene una tradición de que en el principio de este continente frecuentemente los visitaban los ángeles o habitantes celestiales, como les dicen, y hablaban con sus antepasados, indicándoles cómo habían de orar. El señor Boudinot, en su notable obra, se refiere a su idioma, en lo que concierne a sus raíces, modismos y construcción particular. Su lenguaje parece tener todo el genio del hebreo, y cosa muy notable y digna de seria reflexión es el hecho de que tiene la mayoría de las peculiaridades de ese idioma, particularmente aquellas en que difiere de casi todas las otras lenguas. Esto no es cierto. ¿Eh? Está especulando, está poniendo palabras donde no es. Un indio anciano de la tribu Stochbichen relata una tradición que se refiere a un libro sagrado que sus padres en un tiempo poseyeron. Este libro se transmitía de una generación a otra y por fin había sido ocultado en la tierra. Y desde esa época habían quedado bajo los pies de sus enemigos, pero les iban a ser restauradas aquellas cosas. Entonces triunfarían de todos sus enemigos y reconquistarían sus derechos y privilegios. El señor Boudinot, después de relatar muchas tradiciones semejantes a la anterior, dice por fin: ¿podrá alguien de esta corta narración de las tradiciones indígenas tomadas de las tribus de varias naciones, desde el occidente hasta el oriente y desde el sur hasta el norte, enteramente separadas las unas de las otras, escritas por diferentes autores de la mejor reputación, así en cuanto a conocimiento como integridad, que tuvieron las mejores fuentes de información en distintas y lejanas épocas, sin posibilidad de comunicarse unos con otros, entonces suponer que todo se debe a la casualidad o que es un accidental intencional nacido del amor por lo maravilloso o un intento premeditado para engañar y así destruir su bien establecida reputación? ¿Podrá alguien hacer una cuidadosa y detenida comparación de estas tradiciones y naciones y la posición y circunstancias de las por tanto tiempo perdidas 10 tribus de Israel y no hallar varias deducciones presuntivas a favor del hecho de que estas tribus errantes descienden de las 10 tribus de Israel? Escritos hebreos hallados en América. El señor don José Merritt, persona muy respetada de Pittsfield, estado de Massachusetts, relató lo siguiente: que en 1815 estaba allanando un terreno que se hallaba debajo y a un lado de una leñera vieja sobre su propiedad situada en Indian Hill, colina del Indio. Estuvo arando y sacando a tierra hasta llegar a alguna profundidad. Después de terminar el trabajo, mientras andaba por allí, descubrió lo que parecía ser una correa negra cerca del lugar donde había cavado más profundamente. Medía 6 pulgadas de largo por 1,5 de ancho. Era más o menos de una grosura de los tirantes de una guarnición. En ambos extremos tenía una argolla de alguna sustancia dura, probablemente para poderse llevar. Lo recogió y llevó a su casa, donde lo echó en una caja vieja que usaba para la herramienta. Más tarde lo encontró tirado en la puerta y de nuevo lo llevó a la caja. Pasó algún tiempo y entonces se lo ocurrió examinarlo, pero al querer cortarlo halló que tenía la dureza de un hueso. Sin embargo, logró abrirlo y vio que se componía de 2 pedazos
gruesos de cuero sin curtir. Estaban cosidos y después de volverlos impermeables con los tendones de algún animal, entonces los pegaron. Dentro de ellos se hallaban doblados cuatro pedazos de pergamino. Eran de un color amarillo oscuro y se hallaba sobre ellos cierta escritura. Los vecinos que llegaron para ver aquel extraño descubrimiento destrozaron uno de los pedazos de pergamino al estilo de los unos y los vándalos. El señor Mary salvó a los otros tres perdón, y los envió a Cambridge, donde al examinarlos se descubrió que habían sido escritos con pluma, en hebreo claro y sencillo. Los tres fragmentos restantes del pergamino contenían citas del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4 al 9, también el capítulo 11, versículos 13 al 21 y Éxodo 13, 11 al 16, a los que pueden referirse los lectores si acaso desean enterarse del contenido de este interesante descubrimiento. Bueno, por decir algo, os diré que el que aquí pone es que fueron escritos con pluma, en hebreo claro y sencillo, no en egipcio reformado. Él intenta sacar de mentira verdad. Eh, Vamos a suponer que ese señor encontró esto, pero dice que estaban escritos en hebreo, claro y sencillo, no en egipcio reformado. En lo que intenta decir Pani Peplat es, igual que este señor encontró esto, José Mí encontró las planchas, estaban escritos en egipcio reformado, en apariencia que eran de oro, etcétera, etcétera. Si el señor lo encontró, pues José Smith también puede haber encontrado. Si intenta justificar un hecho, simplemente con ello. Se descubren las ruinas de ciudades antiguas. Sobre las riberas de White River, Río Blanco, en el territorio de Arkansas, se han hallado ruinas de edificios construidos indudablemente por una población civilizada. Estas ruinas son sumamente extraordinarias por motivo de su tamaño y el material empleado en su construcción. Una de estas obras es un muro de tierra que circunda una extensión de 256 hectáreas, perdón, en el centro de la cual se ven los cimientos de un amplio edificio o templo circular. Otro descubrimiento más extraño y extenso aún es el fundamento de una gran cantidad cuyas avenidas y calles que se atraviesan en ángulos rectos fácilmente se distinguen en el espeso bosque. Además, estas se pueden ver los cimientos de casas hechas de ladrillo cocido, semejante a los ladrillos de la actualidad. Estas cubren una superficie de más de un kilómetro y medio y todavía se siguen descubriendo pirámides ocultas en las zonas de Sudamérica y probablemente a lo mejor en Centroamérica hay también alguna, pero bueno, todavía se sigue descubriendo que está tapada con la maleza y con los árboles, etcétera, etcétera. Los párrafos anteriores aparecen en la obra Antigüedades Americanas de Josiah Priest, página 145, y del mismo libro tomamos el siguiente extracto, la página 246. Ruinas de la ciudad de Ottolun, descubiertas en Norteamérica, en una carta del señor C.S. Raffines, a quien ya hemos citado, escrita a un corresponsal en Europa, hallamos lo siguiente. Hace algunos años, la Sociedad Geográfica de París ofreció una suma regular que se destinó para hacer un viaje a Guatemala y practicar una nueva exploración de las antigüedades de Yucatán y Chiapas, particularmente las que se hallan a 24 kilómetros de Palenque. Estas las ruinas de Palenque. Desea restaurar su verdadero nombre de Autolún, explica este autor, que es el nombre que aún lleva a un río que corre por entre las ruinas. El capitán del río las exploró en 1787 y la narración se publicó en inglés en 1882. Esta obra describe en parte las ruinas de una ciudad de piedra cuya extensión tiene uno menos de 120 kilómetros de circunferencia, pues mide 50 kilómetros de largo por 32 de ancho. Está llena de palacios, monumentos, estatuas e inscripciones. Es uno de los centros más antiguos de la civilización americana y puede compararse a la antigüedad de Tebas del Egipto antiguo. Sí, no prueba nada, ¿eh? Recordad las civilizaciones, recordad que, bueno, me refiero a que recordáis los incas, aztecas, mayas, etcétera, etcétera. Ruinas fabulosas en Centroamérica. En el número 34 de Family Magazine de 1833
Apareció en la página 266 el siguiente artículo. A últimas fechas se ha excitado la atención del público con respecto a las ruinas de una ciudad antigua descubierta en Guatemala. Parece que en la actualidad se están explorando dichas ruinas y se espera que se saque a luz mucha materia curiosa e importante desde el punto de vista literario, así como histórico, como histórico. Consideramos que ahora es el tiempo más oportuno, ya que la atención del público se ocupa en el asunto, para comunicar a nuestros lectores que este hallazgo, que quizás será el primero de futuros descubrimientos durante las exploraciones que actualmente se llevan a cabo. El capitán de Río, que en parte exploró las ruinas en 1787, como ya se ha dicho, da los siguientes detalles. De Palenque, el último poblado al norte de la provincia de la Ciudad Real de Chiapas, yendo hacia el suroeste y ascendiendo una meseta que divide el reino de Guatemala del de Yucatán, se halla el pequeño río Mico, como a una distancia de 10 kilómetros. Sus aguas fluyen hacia el occidente y desembocan en el ancho río Turija, que recorre en dirección de la provincia de Tabasco. Después de atravesar el río el Mico, el viajero empieza a subir y como a media legua cruza un pequeño arroyo llamado Otolú. Desde ese punto se descubren montones de ruinas de piedras que obstruyen en gran manera el camino por una distancia de media legua, hasta llegar al alto donde están situadas unas casas de piedra, que en un lugar son 14 en número, algunas muy acabadas y otras cuyos departamentos todavía se distinguen claramente. Se hallan en una área rectangular, 300 metros de ancho por 450 de largo, comprendidas dentro de un círculo de 1500 metros. Este terreno es un valle que se halla al pie de la montaña más alta de la cordillera. En el centro del valle está situada la mayor de las estructuras que se han descubierto entre estas ruinas. Se halla sobre un montículo o pirámide de casi 20 metros de elevación, que la reviste con una majestad sublime y hermosa, como si fuese un templo suspendido en el aire. Está rodeada de otros edificios, a saber, 5 al norte, 4 al sur, uno al sureste y 3 al este, 14 en número. Las ruinas muestran la existencia de pueblos antiguos. Sí, pero no que fueran los necesitados la manita. En todas direcciones se ven los fragmentos de otros edificios caídos a lo largo de la montaña que se extiende hacia el oriente, así como el poniente de este edificio, como si se tratara del gran templo de la acción o el palacio gubernamental, habitado por sus reyes y oficiales del Estado y alrededor del cual había construido su ciudad. En este lugar se descubrió un acueducto subterráneo hecho de piedra de gran solidez y durabilidad, que en su curso pasa por debajo del edificio principal. Debe entenderse que esta ciudad de Otolún, cuyas ruinas son tan inmensas, se halla en América del Norte, no del Sur. Queda en la misma latitud que la isla de Jamaica, sobre la parte más elevada de la región comprendida entre el extremo norte del mar Caribe y el Océano Pacífico, donde el continente se va haciendo más angosto hacia el istmo de Darién y dista unos 1280 kilómetros al sur de Nueva Orleans. El descubrimiento de estas ruinas, así como de muchas otras igualmente admirables en el mismo país, apenas comienza a despertar la atención de las escuelas de Europa, las cuales hasta hoy han negado que América tenga antigüedades de que jactarse. Pero estas inmensas ruinas ahora se están explorando bajo la dirección de científicos. Indudablemente se publicará en el debido tiempo una relación detallada. Se nos informa que ya existen 2 tomos en manuscrito, los cuales indudablemente serán recibidos con entusiasmo por la gente de América. Amplia evidencia de antiguos pueblos americanos. Un caballero que vivía cerca del pueblo de Cincinnati en 1826, en la parte alta, tuvo ocasión de cavar un pozo. Persistió en excavar hasta una profundidad de 24 metros sin encontrar agua, pero sin darse por vencido, continuó su proyecto hasta que sus obreros hallaron obstruidos sus esfuerzos por una sustancia que no podían traspasar, aunque era evidente que no se trataba de una piedra. Limpiaron la superficie y los lados de la tierra que tenían pegada, descubrieron el tronco de un árbol, 90 centímetros de diámetro por 70 de altura, que había sido talado con un hacha. Aún se podían ver los golpes del hacha. Casi tenía el mismo color y las características del carbón, pero carecía de la fragilidad y combustibilidad de esta sustancia. Después de cavar otros 3 metros, brotó el agua y hoy el pozo tiene bastante agua y goza de gran estimación. El Moses Geografía Universal de Moses, tomo 1, página 142, se corrobora el descubrimiento del tronco.
Mientras se cavaba un pozo en Cincinnati, descubrió el tronco de un árbol en buen estado a 24 metros de la superficie, y mientras se cavaba otro pozo en el mismo lugar, salió otro tronco a 26 metros debajo de la superficie, en el cual se podían distinguir muy bien los golpes del hacha. Y encima parecían tener los restos de algún hierro que había sido destruido por la herrumbre. Podríamos llenar un tomo con relatos de estas antigüedades americanas para mostrar que este país ha sido habitado por un pueblo que tenía conocimiento de las artes y ciencias, que construía ciudades, cultivaba la tierra y poseía un idioma escrito. Sin embargo, las cosas que hemos presentado aquí bastan para nuestro objeto. Si se han descubierto enterrados en América algunos caracteres hebreos escritos sobre el pergamino, con la misma facilidad se puede admitir que se ha hallado en América un tomo entero escondido en la tierra, escrito sobre planchas de caracteres egipcios. ¿Ves? Esto es a lo que yo me refería antes. Si se han encontrado pergaminos escritos en hebreo, también puede aparecer escrito, es decir, planchas escritas en caracteres en egipcio reformado. Los sorprendentes descubrimientos de troncos de árboles a 24 metros bajo la superficie de la Tierra en Cincinnati y otros hallazgos semejantes en muchas otras partes del norte y sur América, como ciudades sepultadas y otras antigüedades, tienden, tienden todos a comprobar que ha habido una tremenda convulsión y revolución, no solo de naciones, sino de la naturaleza. Y en ningún otro lugar se explica tan razonablemente esta convulsión como en las siguientes extraordinarias y maravillosas narración de lo que aconteció en este país durante la crucifixión del Mesías, la cual narración hemos tomado del libro de Mormón. Convulsiones en la naturaleza del tiempo de la crucifixión. Y sucedió que en el año 34, el cuarto día del primer mes, se levantó una tormenta como jamás se había conocido en todo el país. Y hubo también una grande y horrenda tempestad y terribles truenos que sacudían a toda la tierra como si estuvieran a punto de dividirse en dos. Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se había visto en todo el país. Y se incendió la ciudad de Zanaena, y se hundió la ciudad de Moroni en la profundidad del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y la tierra cubrió la ciudad de Moronia, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Y hubo una destrucción grande y terrible en el país del sur. Pero aquí la destrucción fue mucho más grande y terrible en el país del norte, pues aquí toda la faz de la tierra quedó cambiada por la tempestad, los torbellinos, los truenos, los relámpagos y los violentos temblores de toda la tierra, y se rompieron las calzadas, se desnivelaron los caminos, y muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos, y se hundieron muchas grandes y notables ciudades, y muchas se incendiaron, y en muchos los terremotos derrumbaron los edificios y sus habitantes murieron y los lugares quedaron desolados. Y hubo algunas ciudades que permanecieron, pero sufrieron terribles daños, y muchos de sus habitantes murieron. Y hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino. Nadie sabe a dónde fueron a parar, solo se sabe que desaparecieron. Y así quedó desfigurada toda la superficie del país por motivo de las tempestades, los truenos, los relámpagos y los temblores de tierra. Y aquí se hendieron las rocas, fueron despedazadas sobre la superficie de toda la tierra, de tal modo que quedaron hechas pedazos y partidas y hendidas por toda la faz del país. Oh, si nos hubiésemos arrepentido. Y aconteció que cuando cesaron los truenos, los relámpagos y la tormenta y la tempestad y los terremotos, porque aquí duraron como unas 3 horas, y algunos dijeron que fue más, no obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron como en unas 3 horas. Y aquí entonces hubo tinieblas sobre la superficie del país, y sucedió que hubo una densa oscuridad sobre toda la superficie del país, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían apalpar el vapor de tinieblas, y no hubo luz a causa de la densa oscuridad, ni vela ni antorcha, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no hubo luz. Y no se veía ninguna luz, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que cubrían la faz de la tierra. Y sucedió que por espacio de 3 días no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos sin cesar entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Y en un lugar se les oía lamentar en estos términos: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, entonces se habrían salvado nuestros hermanos y no hubieran sido quemados en aquella gran ciudad de Zanaenla. Y en otro lugar se les oía de quejar y lamentar diciendo: ojalá nos hubiésemos arrepentido antes de este gran y terrible día.
Oh, si nos hubiésemos apedreado y toda la vida desechado a los profetas. Entonces nuestras madres, nuestros bellas hijas y nuestros niños habían sido preservados y no entregados en aquella gran ciudad de Moronia. Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. Destrucción de muchas ciudades nefitas. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra por toda la superficie de este país que dijo, ay, ay, ay de este pueblo, ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepienta, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan por la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones que han caído. He aquí, he quemado la gran ciudad de la isla con sus habitantes, he aquí he hecho que la gran ciudad de Moroni se hunda en la profundidad del mar y ahogada a sus habitantes. He aquí, he cubierto de tierra la gran ciudad de Moronia, con sus habitantes para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de mi presencia, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y aquí dice que se hundió la ciudad de Gilgal, que sus habitantes fueron sepultados en las profundidades de la tierra. Sí, la ciudad de Onián con sus habitantes, y la de Mocún con sus habitantes, y la de Jerusalén con sus habitantes, y he hecho que las aguas ocupen sus lugares para ocultar sus maldades y abominaciones de mi presencia, a fin de que la sangre de los santos y de los profetas no lleguen más hasta mí en contra de ellos. Y aquí la ciudad de Gadiandi, y la de Gadiomna, y la de Jacó, y la de Gingino. Todas estas las he hecho sepultar, y he levantado lomas y valles en su lugar, y he enterrado a sus habitantes en las tañas de la tierra para ocultar sus maldades y abominaciones de mi presencia, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y la gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, y aquí la he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y maldades que sobrepujan todas las iniquidades de toda la tierra, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno del país. Por tanto, los he hecho quemar para que desaparezcan de mi presencia, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y aquí he hecho quemar con fuego la ciudad de Lamán y la de Jos, la de Gaz y la de Quiscumen, junto con sus habitantes, por sus maldades en desechar a los profetas y apedrear a los que mandé entre ellos para declararles sus iniquidades y sus abominaciones, y por haberlos desechado a todos, de modo que no hubo justos entre ellos, envié fuego y los destruí para esconder sus maldades y sus abominaciones de mi presencia, a fin de que la sangre de los profetas, los santos que les he enviado, no clamara más desde la tierra en contra de ellos. Y he herido este país, sus habitantes, con muchas grandes destrucciones a causa de sus maldades y sus abominaciones. Son exhortados a nos de fiesta a venir a Cristo. Oh vosotros, todos los que habéis sido desconservados porque fuisteis más justos que ellos. No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane. Sí, en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. Y aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros. Y aquí y a quien vinieres recibiréis. Benditos son los que vienen a mí. Y aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Fui con el Padre desde el principio. Yo soy el Padre y el Padre en mí. Y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vinieron a los míos no me recibieron y las escrituras relativas a mi venida se han cumplido, y a cuantos me han recibido les he concedido llegar a ser hijo de Dios. Y así haré con todos los que crean en mi nombre, porque aquí la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la venida del mundo. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Vosotros ya no me ofreceréis más derrame de sangre, sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios u holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que viniere a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, yo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traerles la redención, para salvarlo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniera a mí como un niño, lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros los extremos de la tierra, y salvaos. Canta... Bueno, aquí parece que va a escribir el tercer Nefi.
en la parte de la cabeza de Jesucristo. eh, bueno, cuántas veces se hubiera juntado. Y aconteció que de nuevo llegó una voz al pueblo y a todos y todos oyeron y testificaron que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que pertenecéis a la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus pollos bajo las alas y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus pollos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído. Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros que habéis caído, sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junto a sus pollos y no quisisteis. Vosotros, la casa de Israel, a quienes he perdonado, cuántas veces os juntaré como la gallina junto a sus pollos bajo las alas, si os arrepentís y venís a mí con un firme propósito de corazón. Pero si no, oh casa de Israel, tus habitantes quedarán desolados, tus habitaciones quedarán desoladas hasta la época en que se cumpla el convenio hecho con tus padres. Y sucedió que después que la gente hubo oído esto, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos, y acaeció que así pasaron los 3 días. Y amaneció y se disipó la oscuridad de sobre la faz del país, y cesó la tierra de temblar, y pararon las rocas de hundirse, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez, y se afirmó y cesaron los lamentos, el llanto y los gemidos de los que quedaron vivos, y tornóse su lloro en gozo, sus lamentaciones en alabanza, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor, y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Aquí pues tenemos la historia que muestra clara y definitivamente cómo y cuándo fueron sepultadas estas antigüedades americanas. No, no hay prueba alguna. Simplemente da una narración, pero eso no quiere decir que fueran así las cosas. ¿Eh? Como quedaron enterrados los troncos de árboles a 20 y 25 metros debajo de la superficie de la tierra, cómo se hundieron y fueron destruidas ciudades, cómo se derrumbaron las montañas y fueron levantados los valles, cómo se hundieron las peñas y cómo fue alterada y desfigurada toda la faz de la tierra. Terminamos este tema diciendo a todo pueblo: si deseáis información sobre las antigüedades de América o información histórica, profética o doctrinal de mayor importancia, leed cuidadosamente el libro Mormón. Bien, esta parte, sí, voy a mostraros, por si queréis ver los puntos, ¿eh? Por si alguno quiere las referencias de los puntos que las partes que hemos leído, ¿eh? Aquí las tenéis del 1 al 14, porque ya después ya no hay más, ¿eh? Y ya la próxima semana veremos el capítulo 5 de la resurrección de los santos y de la restauración de todas las cosas anunciadas por los profetas. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Aquí, a lo que estaba diciendo, aquí vemos que Pale Pepraz, aquí al final, lo que hace es lo que hacen los apologistas mormones, y es acoplar las cosas para que parezcan verdad. Es decir, el libro Mormón dice esto, entonces por eso los troncos estaban ahí, porque lo había dicho el libro Mormón. Y además, lo más curioso de todo, y es que lo que hemos visto al final, si queréis saber la verdad de todas las cosas, leer el libro de Mormón, porque en él está la verdad. No. Si queréis saber la verdad de las cosas, investigar, comprobar que el libro de Mormón es verdadero. Yo os digo que no. Para mí es un libro de ficción, como lo puede ser El Señor de los Anillos, Harry Potter o El Quijote mismo. También no es que el libro del Quijote sea un libro de ficción, pero es un libro, contando una historia. ¿Eh? Y bueno, ya os digo, si os remito que si queréis comprobar que el libro de Mormón es verdadero, pues yo os remito a que busquéis la carta al director del SEI, escrita por Jeremy Gunners, o veáis los vídeos que hay en mi canal referente a ello, en lo que cuento y leo todo, y bueno, analizo ¿eh? Todo lo que contiene la carta al director del SEI de Jeremy Gunners, que prueban que el libro de Mormón es verdadero, y luego en sí que la iglesia de Jesucristo Santo y su murió. La iglesia mormona no es la iglesia verdadera.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo 4, el libro de Mormón. Os invito a que me podáis ver que me sigáis y que nos podamos ver la próxima semana con el capítulo 5. ¿eh? Hasta entonces, portadlo bien, sed buenos. Hasta luego.